Me llamo Pascual y hace casi 9 años que decidimos dar un cambio radical a nuestras vidas. Junto con mi familia nos fuimos a vivir a Curitiba, aunque echando de menos el lugar donde pasé toda mi infancia, Albarracín. Pascual, buenos días. ¡Hombre, ¿Qué Raquel! tal? Raquel, ¿qué tal? ¿Bien? Muy Mira, bien, ya estamos por aquí. Aquí viendo el parque. Este se llama Parque Tangua, que es uno de los parques que tiene Curitiba. Porque como puedes ver, Curitiba continúa todo alrededor de aquí del parque. 235.000 metros cuadrados tiene el parque. Era una antigua cantera que aquí se llama Pedrera. Una antigua cantera, como ves, que antes no tenía agua, lo que pasa es que luego colocaron el río y ya entró el agua en la cantera. Mires donde mires, tienes que ver verde. Todo verde, claro, Curitiba, la ciudad verde. Si tenemos que ubicar Curitiba en el mapa, más o menos ¿dónde está? Porque Brasil es muy grande. Mira, Curitiba es la capital del estado del Paraná. Estamos en el sur de Brasil, solo hay 2 condados más para abajo. O sea, si ves el mapa es así de chiquitín dentro del mapa de Brasil. Y tienes alrededor de 700, 800 kilómetros tienes de punta a punta. Tú eres turolense, ¿no? Yo soy turolense, soy de Albarracín y llevo aquí, llevo 8 años y medio. En el mes de octubre va a hacer 9 años que estoy en Curitiba. ¿Y la razón que te trae a Brasil? Pues a esa la zona del sur? razón, pues una brasileña que se vino para allá, la conocí y mira, y aquí me tienes. ¿Quién me iba a decir? Mañico de Albarracín y en Brasil. ¿Ahora dónde nos traes, Pascual? Pues mira, os voy a enseñar, se llama Ópera de Arami. Es un teatro que se construyó para hacer eventos. Se construyó en 1992 y tardaron tan solo 75 días en construirlo. Es uno de los puntos simbólicos para visitar de la ciudad. Pero si está dentro del bosque. Todo que te dices tú, todo rodeado de agua y de bosque. Me dices a mí que aquí hay una ópera sin que me lo hayas dicho tú, yo no me lo creo, ¿eh? Exacto, por lo escondida que está. Como puedes ver, todo tubos de acero. ¿Tú has venido a ver alguna actuación? No, solo vine a ver la formatura de mi hija, que fue aquí la formatura de mi hija. ¿Como la graduación? La graduación. Mi hija estudió veterinaria y ahora volvió para España a hacer el maestrado que se llama producción animal. Está haciendo también en Madrid. Hola. Hola, ¿también? ¿De dónde sois? Bahía. ¿Y qué hacéis aquí? Turismo. Es el padre es cura. ¿Y os está pareciendo la ópera? ¿Os gusta? Sim, moderna, robusta, diferente e de uma arquitetura nova. ¿Y sois todo mujeres? Não, tem homem. Estaba escondido detrás de él. Adiós. Chao, obrigado. Ahora estamos en la segunda planta. Estamos en la segunda planta, vamos a entrar dentro si queréis. Esto es un palco, mira, está todo rodeado de palcos por la parte de arriba y rodeado de palcos por la parte de abajo. Y ahora creo que están preparando algún evento o algo del año chino. Parece más pequeño y engañada la capacidad que tiene, ¿eh? Pascual, ¿y ahora dónde llegamos? ¿Cuantísima gente hay aquí? Pues esto es Largo de la Orden, se llama aquí, la feriña del Largo de la Orden. Esto es el centro de Curitiba, donde venían aquí toda la gente a intercambiar mercancías. Se reunían aquí, en este punto, venían con caballos, con burros, por eso está la fuente, con el emblema del caballo. Claro, ¿y hoy en día? Y hoy en día, pues es un mercadillo, tiene alrededor de 1 kilómetro, sobre 1 kilómetro de distancia, que es donde todos los artesanatos de aquí de Curitiba, artesanías, pues la gente viene aquí a venderlas el domingo. Te puedes encontrar desde cosas para los perros, paños de cocina, ropas. Este que tienes aquí, fíjate si tienen aquí artesanía, todo hecho de madera. ¿Lo hacen ellos? Ele faz. ¿Él qué fa, opa? ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando con la madera? 45 anos. Esto, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Esse 35. Pues unos 8 euros. Buen trabajo. ¿Ves? Aquí tenéis un postiño que es de religiosos, que Brasil tiene mucha tradición con las religiones y es muy... En cualquier calle que vayas tienes todo iglesias de cualquier clase de ellas. Esta es Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de aquí, de todo Brasil. Tiene una iglesia enorme en Aparecida. Está cerca entre Sao Paulo y Río de Janeiro. El día de la Hispanidad allí, 12 de octubre, y aquí la patrona de Brasil. Coincide con el Día del Pilar de Zaragoza también. No. Este es San Jorge, el patrón de Aragón. Ah, Aquí mira. lo tienes. ¿Qué es esto? Es yeso. Buen trabajo. Obrigado. Buen trabajo. ¿Queréis que probemos y tomamos un caldo de caña o un agua de coco? La caña de azúcar la limpian bien, la meten en la máquina, la mezclan después con limón y con hielo y sale el jugo del caldo de caña. Pero sale un montón, sale mucho. Mira, sale de una caña. Pruébalo y verás qué sabor tiene. Es dulce, pero no muy dulce por el limón. Es especial para el calor y además es que está haciendo ahora ya. ¿Cuántos zumos pueden vender en un día? 1000.
1000 por ahí. Unos 1000. ¿Cuánto cuesta, Pascual? 5 reales, 1 euro y un poquillo. La moneda oficial es el real brasileño. Estos son 2 Billete. reales. 2 reales, ¿cuánto equivale? A 20 céntimos de euro. ¿Sois españoles? ¿Sí? Hombre, claro. ¿De dónde? ¿De Aragón? Yo también. ¿Eres español? No fastidies. ¿Ah, sí? ¡Ahí va! ¿De dónde? ¿De Zaragoza? ¿De Zaragoza mismo? ¿Y tú vives aquí? Y no, estoy viviendo aquí en Brasil desde hace 5 meses más o menos. Y sí, no he venido a pasar el día aquí a Curitiba. A pasear, la feiriña, que me a pasear encanta. a la feriña, claro, para conocerla. ¿Eh? ¿Y cómo te trata Brasil? Pues muy bien, a ver, la verdad sí, con este tiempo fenomenal. Yo soy más de frío, hay que decirlo, pero qué casualidad. Pues sí, además de verdad. Mañicos, estamos los mañicos en la misma plaza. Bueno, un saludo a toda mi familia, a mis amigos, y que nada, que estoy por aquí cuando queráis. Bueno, oye, muchas gracias. Disfruta. Chao, chao. Seguimos en Curitiba, pero ahora ¿dónde nos traes? Pues estamos ahora en Curitiba, en la entrada de Curitiba, pero esto es un asentamiento que esto es, habéis oído hablar en la famosa favela de Brasil. ¿Qué es una favela? Pues una favela es un terreno ocupado por gente que no tiene ningún recurso, entonces hacen su construcción pues a base de maderas como pueden. Esta favela que tenéis aquí es la más antigua de todo Curitiba. ¿Cómo se llama? Esta, la favela de las Torres. Esta gente vive de recolecta de liso, que se llama aquí. Recolecta de liso es recolecta de basura. El papel, el cartón. Entonces, al clasificarlo todo, pues es la manera de ellos de poder sacar un algo pues para poder vivir más o menos. Aproximadamente he escuchado de que suelen salir sobre unos 200 reales por ahí por semana, que son aproximadamente unos 40 euros por semana. O sea, trabajando, ya ves, desde que se hace de día hasta que se hace de noche recogiendo basura. Tengo entendido que hay más de 300, no favelas, sino 300 asentamientos como este. Hay algunos que no tienen servicios básicos y hay otros que son así, pero tienen su electricidad, tienen su agua, o sea, que tienen su servicio básico. Esta zona es bastante peligrosa, o sea, no es recomendable ir de noche, absolutamente nada. Y de día, si no vas acompañado o vas de alguna forma, es aconsejable no ir. Ahora estamos con un equipo del ayuntamiento que es lo que nos da más seguridad. Aquí tenéis Elaine. Hola. ¿Qué es lo que hacen aquí? Somos el equipo social del Ayuntamiento de Curitiba y aquí estamos con un proyecto de urbanización de favelas. Aquí vivían 145 familias, así vivían las familias antes, en casas pequeñitas de madera, muy pobres. Y no había muchas calles asfaltadas. Tuvieron que salir para que pudiéramos hacer la construcción de las unidades. Y ahora, bueno, está casi todo el trabajo concluido. ¿Estas son las viviendas nuevas? Sí. Estas que fueron todas entregadas en el mes de unos días antes de Navidades. Quiero presentar a vosotros Tanaka, el señor Tanaka, es el presidente de la Asociación de Barrio. Un placer, Sí, Pascual. que organiza y está con la gente de esta comunidad. ¿Se siente orgulloso de donde vive? Vivo bem orgulhoso. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Sou mecânico. Es mecánico, tiene una oficina de mecánico y él también está enseñando para otros para que aprendan lo que es la mecánica. Vou apresentar a vocês uma moradora agora. El que va a presentar ahora a una vecina de aquí. Encantada. Un placer. ¿Es su casa? Minha casa aquela. Y esa es de su mamá. Buen día, ¿todo bien? Aqui minha mãe, Aurelina. Ellos viven aquí y ella vive en la casa de al lado. Ella es la madre de ella y él es hermano de ella. ¿Cómo están aquí? Bem, graças a Deus. Bonita casa. Muito bonita. Nossa, muito bom. Ella vive aquí en la zona esta, vive aquí 40 años. La zona esta es de los años 60. En general, en las ciudades brasileñas pasó esto, en los 60, 70. La gente del campo, que trabajaba en el campo pero no era dueño, perdió el trabajo y las familias vinieron a las ciudades por el trabajo. Un placer muy grande. Para Espanha. Chao, chao. ¿Dónde estamos ahora? Porque esto es muy diferente, ¿no? Vamos a conocer un poco de playa también de la parte de Curitiba. Pues mira, estamos en el embarcadero para ir a Isla Dumel, que se llama, y para sacar los billetes para el embarcadero. ¿Curitiba cuántos kilómetros está? Unos 120 kilómetros por ahí, bueno, 1 hora y media de coche más o menos está. Nos va a presentar a mi hijo que está aquí esperándonos. ¿Ah, sí? Kevin, ¿qué haces? Hombre, hola, te buenas. presento Raquel y te presento Encantada, Kevin. Raquel. Encantado, Kevin. ¿Tú tenías 2 hijos? Tengo una chica de 25 años y el chico de 23 años. El pequeño. Tengo, pequeño. ¿Y dónde está el resto de la familia?
Mi mujer en España, en Madrid, con mi hija. O sea, que estamos ahora de momento, estamos los dos. ¿Los dos solicos Hasta aquí? que vuelva la mujer. ¿Vas a seguir viviendo aquí o también te vas a ir para España? Pretendo volver ya para España, volver a mi tierra. Ha terminado aquí la universidad y ahora quiere ya continuar en España. ¿Qué has estudiado? Sistemas de información y ahora quiero continuar a hacer la posgraduación en España. Muy obrigado. Bueno, ya tenemos los billetes. Los billetes. ¿Cuánto cuestan los billetes? 35 reales, que son euros, son unos 8 euros aproximadamente. Vamos a coger el barco, vamos a embarcar. Para que veáis aquí es que hay dos paradas en la isla. Está la parada de Brasilia, la zona de Brasilia, y la parada de Encantadas. ¿Es muy turístico o qué? Sí, tiene muchísimo turismo. Y aquí tenemos al capitán. Buen día, ¿todo bien? ¿Cuántos viajes hace cada día? Para ir a la isla tenemos más de 60 barcos y ellos hacen en una media de 5 viajes por día, 5 o 6 viajes por día. De 25 minutos a 30 minutos para llevarnos hasta las islas. Vamos a desembarcar y vamos a conocer ahora lo bueno de la isla ahora. Isla Dumel es isla de miel. Dicen que aquí los ríos de la isla, al juntarse el agua dulce con el agua salada, hace un color como amarillo, que es el mismo color de la miel. Por los minerales que arrastra el río y la vegetación. Tengo entendido de que aquí en Isla Dumel controlaban la entrada y salida de turistas, que había un límite, ya que si había más del límite, pues cortaban el traer y hasta que no salían unos no entraban otros. El Caribe brasileño. ¿Esta es una de las calles principales? Este es el eje central de la calle principal y a los lados tenéis, ya veis, donde tenéis los servicios y tenéis los restaurantes y tenéis todo. Aquí no hay paso de peatones, no hay nada. El único medio de poder circular son las bicicletas o vehículos no motorizados. ¿Y vosotros os habéis alojado aquí? He dormido solo una noche y de verdad que por la noche es una tranquilidad absoluta. Solo son los pajariños, los bichiños. Pero el fresco de Albarracín en invierno o en verano no lo tendrás, ¿no? Jolín, eso olvídalo. En el 2001 en Albarracín alcanzamos 24 grados negativos. Aquí puedes estar en invierno puedes estar a lo mejor a mínimas, a lo mejor 5 o 6 grados de mínima. Aquí tenéis, mira, una posada. Una curiosidad que tiene aquí también Isla Dumel es que todas las posadas, los chiringuitos, todas las tiendas no tienen dueño, digamos así. Tengo entendido que en propiedad no hay nada en propiedad. ¿Y más o menos cuánto cuesta alojarse? Pues no lo sé, vamos a preguntarle a la señora a ver y nos pone un poquitín, a ver, nos explica algo. Buenas tardes, señora. ¿Cuánto que costa así más o menos el dormir de noche? Com ar-condicionado, 250. Unos 40 euros por cuarto con 2 personas. ¿Y cómo son las habitaciones? Esta zona es más así, se conserva más de madera, como podéis ver tiene de lo que es obra, prácticamente no tiene obra. Com banheiro, né? Aqui tem 3. Televisão, ar-condicionado. Este para 2 pessoas ou para 4 pessoas também ele serve. ¿Y usted es de aquí? Curitiba, 16 anos que mora na Ilha do Mel e trabalho. ¿Cuánta gente vive aquí? Quase 4.000 pessoas. Casi Wow. 4.000 personas. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Esto aquí se llama rede. Aquí te tumbas y te echas una soñeca que se llama aquí, una soñeca que en España sería la siesta. Bom dia. ¡Buen día! Ahora toca playa. Es la playa del Faro, tiene una distancia más o menos de unos 5 kilómetros, que en una punta tenemos el faro y en la otra punta podemos ver que tenemos nuestra fortaleza, un punto estratégico para controlar el flujo de los barcos piratas que iban a entrar a Paraná. Mira la playa que tienes aquí y el agua que tiene que estar el agua. Eso, ¿cómo está el agua? Vamos a probar a ver cómo está. Antes de que os metáis, ¿os veremos por la tierra, por Albarracín? Hombre, yo ya de aquí unos meses ya estaré por ahí ya para vivir, en mi tierra. Mi tierra siempre será mi tierra, pero estamos muy bien aquí. Por el momento estamos muy bien en Brasil. Un saludo muy grande para todos los de Albarracín y especialmente para mi hermana, que es la que llevo 8 años intentando traerla a Brasil y no hay forma de traerla. Venga, pues a ver si viene por Aragoneses por el mundo. Chao, chao.